hemos expresado es volumen, intensidad, densidad. Entonces, cuando hablamos de volumen, es la cantidad total, ¿no es cierto? Cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de velocidad y también estamos hablando de la carga. Y cuando integramos la densidad, estamos diciendo, bueno, tantas repeticiones, tantas series, tanto descanso. Y después, al final, ¿se acuerdan que compartíamos algunos conceptos pedagógicos de decir complejidad? Bueno, ¿qué nivel de tarea para un deportista que se está iniciando? ¿Qué nivel de tarea para un deportista que ya es de alto rendimiento? ¿Qué nivel de tarea es para un deportista universitario? La dificultad. Entonces, tenemos volumen, intensidad, densidad, complejidad. Con esos 4 elementos, ustedes diseñen su video, ¿ya? Que de todas maneras lo vamos a dejar para cuando retornen a la clase, normalmente para no pasar a contradecir, contrariar el movimiento estudiantil, que a todo esto es por los chips, es por las becas. ¿Por qué es el movimiento? Disculpen ustedes que no esté enterado, ¿ah? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, entonces lo único que sé yo es un poco esto, ¿ya? Vamos a hacer una presentación de un tema muy interesante, que es... Profe, entonces, de acuerdo a lo que está diciendo, el video no se mostraría mañana, sino que cuando esto vuelva como a la normalidad. Sí, sí, y muéstrenmelo antes para que hagamos una cosa que quede después como material didáctico para ustedes y lo puedan compartir, y etcétera, ¿ya? Que no sea una tarea más solamente, sino que hagan un material lindo para que entre ustedes después compartan este material cuando hagan clases, pues, ¿ya? Cuando hagan sus prácticas, en fin, o que les sirva de base para otras actividades de su vida profesional y deportiva, ¿ya? Esa es la idea. Que no sea una tarea más que me la entregan a mí y la veo yo. No, la idea es que la compartamos entre todos y entre todos además le hagamos sugerencias si es que necesita sugerencias. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Porque aquí estamos aprendiendo todos de todos. ¿Ya? Y además de la bibliografía contemporánea, de los videos, pueden integrar videos de YouTube, más lo que ustedes hagan presencialmente, más lo que ustedes expliquen, en fin. ¿Ya? Bien, hay un tema que es muy interesante, yo diría que es el tema más controvertido de todo, porque tenemos una ignorancia supina cuando hablamos de este tema, velocidad. La velocidad normalmente la hemos entendido como la capacidad de correr rápido, ¿ya? Pero después nos damos cuenta que ese es un tipo de velocidad. Y fíjate que todos los autores importantes coinciden que es la capacidad de conseguir, en base a procesos cognitivos o cognitivos, como quieran llamarlo ustedes, máxima fuerza de voluntad volitiva, fuerza volitiva y funcionalidad del sistema neuromuscular. Una rapidez máxima de reacción de movimiento en determinadas condiciones establecidas. Es decir, es un tema muy integral, porque incorpora... Camila, tiene abierto tu micrófono.
es, integra el sistema neuromuscular, integra el conocimiento y la máxima fuerza de voluntad para desarrollar un gesto. Entonces, nos damos cuenta que la velocidad tiene manifestaciones, así como la fuerza tenía manifestaciones, como la resistencia tenía manifestaciones, la velocidad también tiene manifestaciones. Y que aquí vamos a encontrar a lo menos 3 manifestaciones. Uno, que es la velocidad de reacción. 2, que es la velocidad de acción. Y 3, que es la velocidad frecuencial. Ignacio Meriño, dame un ejemplo de velocidad de reacción. En el atletismo, cuando los chicos parten la carrera. Cuando comienzan la carrera, pero después de un estímulo. Y ese estímulo normalmente es auditivo, que es lo que se llama un disparo. ¿Ah? Detrás de los atletas se escucha un disparo. Y esa es la velocidad de reacción. Ellos escuchan ese sonido y esa es la señal de partida. Y hay pruebas donde es decisiva la velocidad de reacción, como la prueba de 100 y 200 metros, la prueba de 110 metros valla. Esa velocidad, el que parte junto con el sonido, ya tiene una ventaja. Y aquí algunos ejemplos. Antiguamente, en los Juegos Mundiales, en los Juegos Olímpicos, ¿cuántas partidas falsas podía hacer un deportista? ¿Saben ustedes un poquito de historia? ¿Le han enseñado un poquito de historia de esto? Podía hacer hasta 2 partidas falsas. Y hoy día, ¿cuántas partidas falsas se permiten? Depende. Creo que cuando están ya a finales de clasificatorio y sale primero, no puede volver a salir. Pero antes, cuando son por grupos, puede salir una vez más. Exactamente. Es decir, cuando ya estamos en la etapa final, no se aceptan partidas falsas. Entonces, hoy día existen los apoyos electrónicos, ¿ya? Para determinar si la partida es falsa o partió antes del sonido. Porque se descubrió que el ser humano a un estímulo auditivo no puede responder antes de 0,03 segundos. Si una persona sale en simultáneo con el sonido, significa que hizo partida falsa, que está intuyendo cuando va y esa persona queda desclasificada inmediatamente. ¿Ya? ¿Cómo lo saben? Porque en los tacos ellos tienen un dispositivo electrónico que le indica en qué momento, cuánto demoró en la salida. Entonces, a ese nivel de sutileza tecnológica para evitar lo de las partidas falsas. ¿Qué les parece? Una cosa realmente excepcional. Esa es una velocidad de reacción auditiva. ¿Tienen alguna velocidad de reacción que sea visual? ¿Conocen algún ejemplo? Víctor, ¿se te ocurre algún ejemplo? Un arquero Un que arquero. reacciona a un balón, un estímulo Exactamente. velocidad.
Y la velocidad de reacción tiene mucho de, en un penal, en tiro penal, tiene mucho de intuitivo además, porque el arquero, claro, reacciona, pero también tiene que identificar la dirección. ¿Te fijas? Entonces ahí tienes toda la razón. Camila, ¿tienes algún ejemplo de velocidad de reacción visual en otro deporte? ¿En el voleibol? En el voleibol, claro, claro, porque uno tiene que reaccionar hacia dónde va el balón, hacia dónde va va a remachar para ir al bloqueo, entonces ahí uno tiene velocidad de reacción. Y esa es una característica de la velocidad de reacción. ¿Ya? En los deportes de combate, ¿qué decir? ¿Ya? La velocidad de reacción para defender. ¿Mm? Un ataque de una pierna o un ataque de puños. Naturalmente, para bloquear o para esquivar, para eludir un ataque. Entonces ahí estamos hablando de velocidad de reacción. Luego tenemos otra característica de velocidad, la velocidad de acción. La velocidad de acción se caracteriza porque cuando la persona decide iniciar un movimiento, tiene que hacerlo de manera tal de eludir al rival. Y aquí aparece lo que se llama cognitivo, porque a veces la velocidad de acción tiene que ver con, no sé si han visto la jugada alguna vez en el fútbol de Ronaldinho, o lo que hace normalmente Messi o Alexis Sánchez, que hace un gesto y los rivales reaccionan al gesto y van hacia otro lado y ellos con velocidad de acción salen jugando por otra parte, por otro lugar, en otro sentido. Entonces la velocidad de acción depende de quien genera el inicio, por ejemplo, quien genera el ataque, quien genera el contragolpe o como se llame. Y ahí aparece lo que se llama la velocidad de acción. Y luego la velocidad frecuencial. Camila, ¿conoce algún deporte donde sea muy importante la velocidad frecuencial? ¿Se acuerdan de alguna velocidad frecuencial? ¿En natación? En natación, perfecto. ¿En qué otro deporte? Ciclismo. Ciclismo, muy bien. ¿En qué otro deporte? En las carreras atléticas. Atletismo. Claro, en las carreras atléticas, en el remo, todo lo que sea frecuencial cíclico, aquí tenemos una importante característica. Porque, por un lado, hay deportes que reúnen la velocidad de reacción y después la velocidad frecuencial, como las que señalaban ustedes, el remo, la natación, el ciclismo, el atletismo. Te dan partidas, por ejemplo, y las carreras de pista en ciclismo. Una cosa es la partida, pero también después hay que tener velocidad frecuencial para soportar este trabajo. Y aquí, cuando nosotros aumentamos la carga, ¿qué es lo que podemos aumentar? Podemos aumentar la fuerza-velocidad. Es decir, no es lo mismo desplazar un objeto o, por ejemplo,
los kilos que uno desplaza cuando mueve el agua, o los kilos que uno posee cuando uno corre, y por eso se habrán dado cuenta ustedes que los atletas de 100 y 200 metros de carrera son muy musculados, tienen gran cantidad de masa muscular, sobre todo en los brazos. ¿Y por qué creen ustedes que tiene esa gran fuerza muscular en los brazos y en el tronco? ¿Se te ocurre algo, Ignacio? ¿Qué dijo, profe? ¿Por qué los atletas de 100 y 200 metros tienen tanta volumen y fuerza muscular en el tren superior? Tanto volumen y fuerza. Por la potencia que desarrollan para la fuerza explosiva. ¿De acuerdo? Esa es una parte importante. ¿Y qué más? Que están entrenados como para distancias más cortas, pero más rápido. De acuerdo, de acuerdo. Pero ¿por qué tienen ese volumen y esa fuerza muscular tan potente en los brazos? Porque se ayudan con los brazos, como con ese impulso. Sí, hay un viejo dicho que dice que los 100 metros se corren con los brazos. ¿Ya? Es por lo siguiente, si tú miras las caderas de esas personas, esos glúteos y esos cuádriceps son poderosísimos. Entonces, para poder equilibrar el empuje, el paso, la zancada, para poder equilibrarlo, tienen que tener un brazo, un hombro tan poderoso casi como sus glúteos. Porque si no, no tendrían equilibrio para poder soportar tal magnitud de fuerza en el tren inferior si no está compensado con una magnitud similar en el tren superior. ¿Te fijas? Y si te das cuenta, los corredores de maratón son flaquísimos, porque las características son diferentes, porque el corredor de maratón necesita mucho más superficie mitocondrial que volumen muscular. En cambio, los corredores de 100 y 200 no necesitan tanta superficie mitocondrial. Lo que necesitan es fuerza-potencia para poder desarrollar la magnitud de esa velocidad que desarrollan. Lo mismo ocurre con lo que se llama fuerza explosiva, que ahora le vamos a cambiar el nombre porque se llama fuerza-potencia. Antiguamente se llamaba fuerza explosiva. Hoy día, como la podemos medir, se llama fuerza-potencia. Entonces, todo esto va a depender de quien tenga mayor fuerza-velocidad y mayor fuerza-potencia, va a poder desarrollar mejores velocidades de acción, mejores velocidad frecuencial. ¿Y por qué no lo juntamos con la velocidad de reacción? Porque la velocidad de reacción también depende mucho, mucho, mucho del nivel de atención y desarrollo neuromuscular del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, la velocidad de acción se entrena haciendo repeticiones, repitiendo el gesto. Pero, por ejemplo, este gesto, ¿es necesario repetirlo muchas veces con poco descanso o repetirlo muchas veces con mucho descanso? ¿Qué opinan ustedes? Yo Para opino desarrollar la velocidad. Con alto descanso, para que se Con recupere harto bien el descanso. atleta y mejore la potencia. Perfecto. Mucho descanso y un gesto técnico de buena calidad. Lo mismo ocurre... Profesor, ¿Sí? pero ahí también yo creo que también entra otro factor porque no solo va a depender de trabajar con varias repeticiones y repetir, porque
llevándolo al ejemplo que usted mencionó anteriormente de ya el fútbol, que es lo más conocido, por ejemplo, los movimientos que hacen Alexis o Messi o varios jugadores, tiene que ver algo también propio con el jugador. No creo que un jugador cualquiera pueda entrenar y tener como la misma capacidad de movimiento o de calidad que esos jugadores. Exactamente, tú tienes toda la razón. Pero ¿tú crees que esos jugadores, cuando llegan al partido, improvisan esos gestos o ya lo han preparado? No, obvio que también siguen entrenando y practicando, pero a lo que voy Eso es es, eso que a lo es. mejor toma a un jugador cualquiera y creo que si a lo mejor no tiene como eso, lo que tienen esos jugadores, aunque a lo mejor haga varias repeticiones, a lo mejor nunca va a lograr asemejarse a esos jugadores que tienen ese talento. Ignacio, te felicito. Esa es la idea. No todas las personas se entrenan de la misma manera. Hay una base común, las cualidades, pero hay que explotar, desarrollar en cada jugador las habilidades que tiene y fortalecer las dificultades que tenga. Y si ellos, por ejemplo, como dicen algunos entrenadores, a este jugador yo lo dejo libre, como un Maradona, como un Messi, ¿te fijas? Juega ya y usted vea, porque tiene esas cualidades, pero a otro hay que marcarle el terreno, decirle lo que hay que hacer. Piensen ustedes lo que costó disciplinar a ese jugador que tanto admiran los chilenos que se llama Arturo Vidal. Lo tuvieron que disciplinar para que jugara en ese puesto porque él tenía la tendencia a jugar en toda la cancha, a liberarse. A él lo tuvieron que disciplinar. A otros los disciplinarán menos, a otros más, a otros le enseñarán menos, a otros más, y los que son más, como dices tú, y te encuentro toda la razón, que son más dotados, por supuesto, hay que darle esa posibilidad. Así que tienes toda la razón. Pero esos jugadores, claro, ellos van practicando eso y no todos son capaces de hacer esos gestos deportivos. Ya porque este es un deporte básicamente creativo, táctico. Eh, Tú ves que hay equipos que dominan todo el partido y al final pierden por una cosa rara, digamos, por un autogol. Y esa es la gracia de ese deporte, ya que no es tan lógico como una maratón o una carrera de 10.000 metros, que si tú mides las cualidades y cómo llegan a los entrenamientos y puedes tener una buena predicción, ¿ya? Pero en estos deportes colectivos la predicción depende de lo que tú acabas de señalar, que hay jugadores que pueden entrenar toda su vida eso y nunca lo van a lograr. Y otros, con un par de entrenamientos, van a lograr cosas que otros no lograron en toda su vida. Así que tiene mucha razón, ¿ya? Entonces, lo que habíamos dicho que se entrenaba con repeticiones y con un descanso prolongado, ojalá recuperaciones completas o casi completas las recuperaciones. Porque, por ejemplo, un jugador de fútbol, ¿cuántas carreras al 100% puede hacer en un partido de fútbol? Que cubran más o menos 25 metros. ¿Una? Eso, dígame. ¿Una? No, normalmente ellos, ¿O no? usted sabe que hace carreras y después vuelven al trote, caminan y después carreras, pero normalmente al cabo después de la quinta carrera, ya no tienen la misma capacidad, ni en la potencia, ni en la fuerza, ni en la velocidad. Y ahí ellos se refuerzan en la habilidad, ¿ya?, de estos jugadores. Entonces ya hacen carreras más cortas, hacen pasos más interesantes, pero al comienzo del partido, ustedes notan que hay una intensidad muy alta en todos los jugadores y que va decayendo a medida que pasa el transcurso del juego. Entonces, estas son cuestiones interesantes que hay que ir revisando dependiendo del deporte en que ustedes estén,
para ver cómo son estas manifestaciones. Cuánto de reacción, cuánto de acción, cuánto de frecuencia, cómo desarrollar la fuerza, cómo desarrollar la potencia, las repeticiones, cómo se deben hacer, cuánto descanso. Hay jugadores que necesitan más descanso, otros menos descanso. Hay gente que se recupera muy bien, hay otros que van acumulando carga y no se recuperan muy bien. Piensen ustedes en el tenis, ¿ya? Donde hay mucho de esto. Entonces, para mantener la precisión del juego, para mantener la velocidad y para mantener la potencia de los golpes y la variedad de los golpes, entonces, ¿ustedes vieron alguna vez jugar a Andrea Agassi, que fue un campeón número 1 del mundo, que fue, como se decía, un niño rebelde, y él tenía la cualidad de que se recuperaba muy rápido. Entonces él iba acelerando el juego, y cuando le tocaba sacar, él apuraba el saque, y así le iba entregando carga adicional al rival. ¿Qué es lo que hacía Nicolás Massú? ¿Se acuerdan ustedes? Que cada vez que le tocaba sacar, como no tenía una velocidad de recuperación muy óptima, él pedía la toalla y secaba el mango de su racket, se secaba, qué sé yo, y preparaba el golpe. Rafael Nadal, ¿qué es lo que hace? Hace una serie de gestos, no solamente por hacer los gestos, sino que porque también está recuperándose para tener una cualidad que le permita resistir con esa fuerza explosiva durante más tiempo. ¿Ya? Entonces, como decía Ignacio, cada deportista aquí tiene cualidades que hay que desarrollar. Y hay unas que les va a costar mucho y otras que les va a costar menos. Entonces, de acuerdo a eso, uno tiene que ir